Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Guerra Urrea y él es mi compañero Sebastián Molina Ciro y hoy vamos a presentar el desafío 1 de la clase de informática 2. Bueno, vamos a hablar sobre la implementación de un analizador de señales utilizando Arduino que mide la frecuencia, la amplitud e identifica la forma de onda. Bueno, para este proyecto lo que utilizamos fue en el área de hardware una placa Arduino Uno, su pin de entrada analógica y una pantalla LCD para la salida de datos de 16 por 2 caracteres. Bueno, para los elementos del software se tienen un bucle principal para funcionamiento continuo, es decir, para que siempre esté procesando, siempre esté funcionando el sistema en cuestión. También tenemos funciones de adquisición de señal, que está lo que hacen es como recibir la señal que genera el Arduino para ya después pasarlo a las funciones de análisis, que son las que analizan, valga la redundancia, la frecuencia, amplitud y la forma de onda para mostrarla en la pantalla LCD, la cual se usa para la función de visualización de resultados. Y ya para el flujo de datos se tienen la entrada de la señal, que después de la entrada esta se tiene que convertir de analógica a una digital para poder ser procesada de la mejor manera. Luego tenemos la placa de datos, luego después se analiza la señal y ya después se visualizan los resultados según lo que se analizó previamente. Bueno, las características principales de- del programa es la asignación de memoria dinámica, el muestreo continuo, que como dijo ya el compañero, es que es el bucle principal para el funcionamiento continuo, el análisis a pedido, o sea que solo funciona cuando usted quiere que funcione el software, y el análisis de un solo parámetro que es la razón por la que solamente se utilizó un pin de entrada analógica. ¿Cómo se analizan los datos? Primero se calcula la frecuencia, se mide la amplitud y luego se identifica la forma de onda y ya por último se muestra en la pantalla LCD. Y ya por último tendríamos la precisión en los resultados, es decir, si se entra una señal, si se entra una señal sinoidal, hay que asegurarnos de que en el sistema salga que en realidad sí es sinoidal y que no diga, por ejemplo, que es triangular o que salga cuadrada. Tiene que salir preciso el resultado que se pide. Bueno, para los ejemplos demostrativos de el programa, eh, vamos a iniciar ahora. Como podemos ver, aquí tenemos el generador de ondas que está conectado a la entrada A0 de el ingreso de datos analógicos. Como podemos ver, ya está adquiriendo los datos y nos enseña en pantalla que la frecuencia es de 499.50 y la amplitud es de 350 y que la forma es cuadrada. Y podemos mover y va a reiniciarse. En este caso vemos que la frecuencia es de 499.50 y la amplitud es de 350 y la forma sigue siendo cuadrada. Sin embargo, y ahí sí quiero ser muy honesto con los profesores, pues con ustedes, eh, la función para revisar el tipo de forma de onda
solamente funciona correctamente con la onda cuadrada, ya que, por ejemplo, con una onda triangular, eh, como podemos ver, toca reiniciar el programa y nos muestra que es una onda de tipo cuadrada todavía. Y lo mismo con una onda senoidal. Y esto a pesar de que se ha trabajado bastante esa función, sigue atascada en, esa misma, en ese mismo lugar. Y al parecer también al tratar de calcular el tipo de forma, no sé por qué, cambia la amplitud de de la onda. A continuación, vamos a seguir con la explicación de nuestro código. Primero se empieza definiendo los pines que se van a usar en este sistema. En este caso es el pin de la señal, es el pin del pulsador de inicio y el pin del pulsador de análisis. Luego continuamos configurando el LCD con la función Adafruit Liquid Crystal. Luego se sigue definiendo las variables globales, que en nuestro caso van a ser la memoria dinámica, las muestras, el índice de las muestras y cuando la adquisición está activa, si es verdad o sea, si es true o false. Luego seguimos con nuestras funciones, que en este caso van a ser iniciar adquisición, detener adquisición, analizar señal, calcular frecuencia, calcular amplitud, identificar forma de la onda y mostrar los resultados de las diferentes funciones. Luego lo que se hace es empezar con la comunicación, iniciar la comunicación serial. Luego de esto, se le pide a la pantalla LCD que nos muestre el mensaje listo e iniciar. Y luego procedemos a asignarle la memoria dinámica al buffer. Entonces, lo primero que hacemos acá es pedir al sistema que nos inicie que inicie la adquisición. Y ya luego acá, if, es decir, si el pulsar de análisis es presionado, entonces se nos activará el detener adquisición, es decir, dejará de recibir señales y empezará a analizar la señal. Luego pedimos un delay de 5000 milisegundos, es decir, 5 segundos, y volvemos a reiniciar la adquisición, que en este caso se vuelve a activar la función de iniciar adquisición. Luego tenemos que si la adquisición está activa, y el índice de la muestra es menor al tamaño de la memoria dinámica, lo que va a hacer es reiniciar el buffer a partir de esta fórmula que se ve acá. Ay, la cagué. Ay, puta. A ver, voy a reiniciar desde esta parte, desde acá. Entonces, luego, si desactiva la parte de la adquisición, si el índice de la muestra es menor al tamaño del buffer, lo que el sistema va a hacer es convertir nuestro resultado a voltios para al final, y si este if no se cumple, lo que va a pasar es que se va a reiniciar el buffer. Luego acá tenemos las diferentes funciones que para el iniciar adquisición se tiene que si la adquisición activa está en true, es decir, que si está funcionando, lo que va a hacer es que el índice de la muestra va a estar en cero y el- la pantalla LCD nos va a estar mostrando el mensaje de adquiriendo. Luego, para detener la adquisición, simplemente vamos a decir que la adquisición activa está false, es decir, que no está ocurriendo nada. Luego, para analizar la señal, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que nos calcule la frecuencia con un float
una amplitud con un float y la forma de la onda va a ser un string. Y luego le pedimos que nos muestre los diferentes resultados de esas tres. Para calcular la frecuencia, iniciamos lo que es una variable de los cruces en cero de la función y se pide un umbral y con un umbral de 2,5 asumiendo que una señal está centrada en 2,5 voltios. Luego lo que se hace es hacer un análisis de por dónde va pasando la función o por si los picos o los valles y ya después lo que se hace es asumir nuestro de, de 1 kHz, lo que se va a hacer es que nos retorne los cruces en cero, dividiendo en dos, multiplicado el tiempo total que duró en esta, para la frecuencia. Porque si nos vamos a lo matemático, se nos está presentando la fórmula de la frecuencia. Luego seguimos calculando la amplitud que se define el pin de entrada analógica, se define el número de muestras para analizar, se define el valor máximo y mínimo para este análisis. Luego lo que se hace es pedir que nos lea el valor actual del pin analógico y lo que se hace ya después son unos ciclos if para que nos vaya analizando por dónde va pasando la función. Luego se tiene como la amplitud, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, pues ese nos va a retornar la amplitud después de hacer la operación de restar el valor máximo y el valor mínimo. Para mostrar y ya para finalizar, mostramos los diferentes resultados, que en este caso va a ser la frecuencia, la amplitud y identificar la forma de onda. Entonces, primero lo que se hace es limpiar la pantalla, es decir, que la pantalla del LCD no nos muestre nada. Luego procedemos a pedirle que nos muestre la frecuencia con el LCD print. Luego se hace lo mismo con la amplitud y lo mismo con la forma de la onda.